Bueno, ante todo, vamos a decir que esta no es la primera inyección que hace el Banco Central Europeo a la zona euro. En realidad, esto es una práctica a partir de una política económica monetaria que ha instrumentado Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, con el objetivo de que la zona euro se rescate, se restablezcan los patrones de crecimiento y de estabilidad. Pero hasta este momento no ha sido efectivo. Hay que ver en el futuro, pero hasta aquí no, porque todos estos países están creciendo, pero por debajo del 1%. Quiere decir que no ha funcionado, no obstante, se está requiriendo de algún tipo de cambio, algún tipo de organización financiera que permita salir del bache en que está la zona euro. Entonces se ha decidido hacer una nueva inyección. Esa nueva inyección trae como cosa diferente, vamos a decir, que se está tratando de estimular sectores bastante deprimidos como son el del desempleo. El desempleo sigue siendo alto. En Francia, por ejemplo, está casi en el 11%. Es una de las tasas más elevadas. Quiere decir que es un fenómeno que está actuando sobre la realidad. Italia también tiene un desempleo alto, aparte de una deuda inmensa. Ahora, ¿en qué consiste estos rejuegos de orden financiero? El Banco Central Europeo da dinero a cambio de compra de deuda soberana. Entonces, ¿qué se está haciendo? Cambiando de manos la deuda en cuestión. No se está saldando, no se está eliminando ese problema que deriva hacia otras situaciones de índole económico-financiera y por supuesto también con implicaciones sociales, porque todo eso repercute sobre la sociedad, repercute por ejemplo en la calidad del empleo. Los empleos en la mayor parte de Europa son empleos precarios. Cuando no es desempleo, no es paro total, es un empleo, por ejemplo, el caso alemán, que tiene una tasa más baja de desempleo, pero a costa de qué? A costa del mini job, como le llaman ellos, o sea, trabajos que no están, no tienen ni el salario ni las condiciones, las prestaciones que habitualmente se tenían. Eso es uno de los elementos más destacados que tuvo en su momento las políticas particulares que practicaba Europa, muy por encima de Estados Unidos, eran esas prestaciones. Es decir, yo tengo trabajo, pero no solamente percibo un salario, percibo un grupo de beneficios de índole social, seguro médico, etcétera, etcétera, en correspondencia con el tipo de trabajo. Eso se ha ido eliminando de Europa. Eso se ha despedazado incluso en los países de mayor desarrollo, como es el caso alemán. Y eso explica de alguna manera toda esta crisis que de alguna manera, bueno, hemos adelantado como en Italia, en Francia. Exactamente. Y los descontentos estos, cuando hay muchos autores, Oliver, que estiman que cada vez que se hace un referéndum y los que se puedan realizar en el futuro, o las elecciones mismas, más que elegir a un personaje determinado, a un partido, a una tendencia política, lo que se está aplicando es un voto de castigo por parte de la población. Está la gente en contra de todo un proceso que está actuando hace mucho tiempo, no solo contra un personaje, no contra una tendencia política, sino contra un complejo de situaciones que están afectando a la gente desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista que le han quitado todos los programas de índole social que le acolchonaban un poco los golpes del capitalismo. Eso lo han ido quitando, han quitado determinadas seguridades, certezas, en unos sitios más, en otros menos, pero en definitiva todos están afectados por igual. Entonces, ahora Draghi plantea, esto sí es interesante, es algo diferente, plantea que hay que invertir más en por ejemplo, en infraestructura, en cosas que en el sector productivo, tanto para buscar más empleo, no y particularmente esta última cantidad de dinero es para estimular precisamente el empleo, porque se le está convirtiendo en un problema demasiado serio. Pero no obstante, no parece ser esa la solución. Ahora, Elsa, cuando yo leí esta noticia, yo vi que de alguna manera se vinculaba esta decisión con determinados temores de la élite financiera europea. Dígase Donald Trump, que ya hemos hablado aquí sobre los miedos de Europa con respecto al próximo presidente de Estados Unidos, el propio Brexit,
¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿Son retos que de alguna manera explican esta decisión? Sí, pues, todos estos fenómenos están actuando en cualquier tipo de decisión, aunque, repito, esto es un programa que viene desarrollando Draghi, esto no es nuevo, es un programa que viene desarrollando y estamos ante otra etapa, una etapa que los propios mercados estaban pidiendo. Los operadores del mercado. Recordemos que todas estas prácticas neoliberales tienen un basamento extraordinario en eso. Bueno, ¿qué le interesa al mercado? Cuando decimos mercado, ¿qué estamos diciendo? Claro. Patronal, los movimientos de capitales, etcétera. Entonces, ya el hecho sí de que se haya promovido un empleo de inversión en sectores productivos, sí es a notar. Estados Unidos lo hizo con determinada ventaja a partir de la crisis del 2008. En Europa no se ha hecho. Parece que comienza a aplicarse, al menos de manera general y estimulado por pasos como este que se están dando. Ahora, volviendo a tu pregunta, se le teme efectivamente a los efectos del Brexit, se le teme también a qué va a hacer Trump, porque Trump ha anunciado que va a entronizar de nuevo el proteccionismo en el mundo, empezando por la eliminación o transformación de los tratados económicos que existen, los tratados de libre comercio, y terminando por implantar mecanismos y leyes que favorezcan sobre todo a Estados Unidos. Está también, y no se puede pasar por alto, el problema de Grecia. Grecia sigue enferma, aunque haya logrado tener un pequeño superávit a costa de quién. O sea que seguimos con la misma cuestión. Entonces, están el referéndum en Italia, que también, que todo esto, a través de estos factores, el resultado del referéndum en Italia, tal como ocurrió con el referéndum en Gran Bretaña, te está diciendo que hay un malestar, que hay un estado de ánimo que no es gratuito, es consecuencia de una serie de situaciones que se están dando. Ahora se conoció también que se ha obligado a la primera ministra de Gran Bretaña, ahora que hablamos del Brexit, a hacer pública la hoja de ruta. ¿Cómo va este proceso de desconexión? Bueno, ¿Y por qué me llama la atención? ¿Y por qué sobre todo tenía la intención Theresa May de mantenerlo en secreto, todo este proceso del Brexit, ¿no? Bueno, desde el principio mismo que se vio el resultado del referéndum, hay un sector o varios sectores de la sociedad británica que estaban deseosos de cuestionar que se aplicara el Brexit. O sea, que se aplicara la separación del Reino Unido del resto de la Unión Europea. Esos enemigos internos son de muchos tipos. Está, por ejemplo, en el caso de Escocia, donde les conviene, han sido favorecidos por la permanencia o por pertenecer a la Unión Europea. Y lo mismo ocurre con Irlanda del Norte. Pero no es así para la mayor parte de la gente, de los sectores trabajadores, y no es así para los sectores trabajadores por el esquema general que se está aplicando, que, insisto, es de carácter neoliberal. Implica, por lo tanto, esta mecánica. Ahora, de la misma manera que desde el principio no hay un grupo que no está de acuerdo con la salida de la Unión Europea, empiezan a gestarse movimientos. Uno, estamos contra el Brexit duro. Ahora se ha inventado eso. Nadie sabe realmente cuál es la modalidad que se va a aplicar y por qué un Brexit duro y uno fuerte. Mira, es salida, como quiera que tú lo pongas. Un Brexit duro, un Brexit blando, ¿sí? Un Brexit más o menos. Exactamente. Entonces, te das cuenta, para mí, son pantallas tras las cuales se están ocultando determinadas fuerzas que no quisieran que ocurriera esto. Ahí hay intereses financieros y de mucha naturaleza. Ahora, la izquierda, particularmente el Partido Laborista y Jeremy Corbyn, que no es que sean tan europeístas, no es que quisieran tanto permanecer en la Unión Europea, pero se sienten compulsados a cuestionar también lo que está ocurriendo, porque ellos representan a un sector de la sociedad. Entonces, virtualmente han obligado a este resultado que se da ayer en el Parlamento, porque una de las vías que desde el primer momento existían para cuestionar si se sale o se queda dentro de la Unión Europea era precisamente que el Parlamento aprobara o se negara a que esto ocurriese. Entonces se llevó, incluso ahí hay un grupo que presentó ante los jueces
esto como una denuncia, como pudiera ser una denuncia de cualquier naturaleza. Ya esto no tiene sentido tras lo ocurrido ayer en el Parlamento, que sí, pues, la May fue inteligente, cedió, ¿para qué confrontar? Si en definitiva le es más cómodo asumir esta postura. Y eso es lo que está en marcha.